Bienvenidos hijos del tiempo, esto es La Edad de Cronos. Como os prometí, vamos a hacer una saga del cristianismo, la cual es mucho más compleja de hacer que la del Islam, ya que no tenemos la certeza de la existencia del Jesús histórico. Ni romanos ni judíos llegaron a escribir nunca de él en vida. Los 4 evangelios fueron escritos con suerte 40 años después de su muerte, y además en un idioma que él no hablaba de forma nativa, el griego. Su idioma nativo era el arameo galalaico, y el griego se utilizaba como lengua de comercio, por ejemplo, como ahora el inglés. De hecho, si tuviéramos que representar una conversación entre Jesús y Poncio Pilatos, lo más probable es que fuera en esta lengua. A todo esto hay que añadir que una misma palabra puede tener varias interpretaciones, por ejemplo la palabra hermano, con la que nos podemos referir a un miembro de una congregación o a un familiar. Eso puede provocar varios errores de traducción, y hay que decir también que los 4 evangelios canónicos no fueron los únicos. Fueron elegidos entre una selección de más de 70 durante el concilio de Nicea en el año 325, es decir, estamos hablando ya de 300 años después de morir Jesús. Y además hay que recordar una cosa que no todo el mundo sabe: los 4 evangelios no son los únicos libros del Nuevo Testamento. La Biblia, tal y como la conocemos hoy en día, está compuesta de los siguientes volúmenes. Los 4 evangelios, 3 de ellos sinópticos, es decir, los que entre sí tienen muchas coincidencias: Marcos, Mateo y Lucas. Por otra parte tendríamos el de Juan, el cual tendría un estilo muy diferente. Luego de los evangelios tendríamos los Hechos de los Apóstoles, que nos narrarían los primeros años de esta iglesia primitiva. Ahora vendría para mí la saga de libros más interesante de todas las que nos atañe, las Cartas de San Pablo. Un conjunto de 13 escritos en el que se marca una apertura del judaísmo a una iglesia universal. En realidad no son 13 escritos, ya que se ha demostrado que en el caso de que San Pablo hubiera asistido, solo habría escrito 7, y el resto serían de discípulos suyos imitando su estilo. Quedaos con este personaje, San Pablo, porque de él hablaremos más adelante, ya que es posiblemente el fundador de la iglesia, muy posiblemente por encima de Pedro. Tendríamos también la Epístola a los Hebreos, de autor desconocido, 2 epístolas de Pedro, llamadas así porque en principio se pensaban que era del apóstol, pero después se demostró que no era así. Tendríamos después las 3 epístolas de Juan, muy posiblemente escritas también por Juan Evangelista, ya que concuerdan con su estilo, la epístola de Judas, atribuida a Judas Tadeo, y el Apocalipsis de San Juan, también atribuido al Evangelista. Y con este libro acabaría la Biblia que hoy conocemos. Como veis, el Nuevo Testamento no son solo 4 evangelios, es un libro mucho más complejo, pero esto no es una clase de religión. No os voy a contar de qué habla cada uno de los volúmenes. Simplemente quiero que entendáis que son muchos libros escritos por varios autores. Esta saga la voy a enfocar de una forma un poco diferente a la del Islam, porque de Mahoma tenemos datos exactos de su vida, su lugar de nacimiento, de muerte, su tumba y muchos textos, tanto propios como de otras culturas contemporáneas a él. Así que lo que voy a hacer es contaros quiénes eran los 12 apóstoles según los historiadores. Y si en algún caso los historiadores no se ponen de acuerdo, pues os contaré lo que dice la Biblia y la tradición. Antes de comenzar, como siempre, os pido que os suscribáis, ya que con ese pequeño gesto nos ayudaréis a crecer, sobre todo ahora que acabamos de empezar. Y lo otro que hacemos siempre es recomendar una canción relacionada con el tema. En este caso va a ser la canción Traición a tus ídolos, de Sauron, incluida en su disco Mariam, que habla de la pasión de Jesús desde el punto de vista de María, y en el cual refleja todo su sufrimiento. Ya sabéis que por derechos de autor no puedo poner la canción directamente, así que os dejo 2 enlaces, uno con la versión en acústico y otro con la versión en eléctrico. La mayor parte de los temas que voy a elegir van a ser de rock y de metal, pero no van a ser temas excesivamente cañeros, y es por una cuestión muy sencilla: es el único estilo que suele hablar de historia, ciencia y naturaleza. ¿Os imagináis una canción de reggaetón hablando de las cruzadas? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Hay temas de otros estilos que tengo pensados para otros vídeos, así que paciencia. Y una última aclaración es que algunos pensaréis el por qué no hablo de Jesús. Muy sencillo. A Jesús le voy a dedicar una saga entera, ya que no se merece un capítulo de 15 minutos. Empezamos nuestra saga del cristianismo hablando de los apóstoles.
y el primero va a ser el único que no fue santo: Judas Iscariote. La verdad es que no tenemos muchos datos de su vida, simplemente que era de la ciudad de Queriot y que dentro del grupo de apóstoles se encargaba de administrar el dinero. Todo el mundo le recuerda por las 30 monedas de plata que recibió al traicionar a Jesús, aunque ese pasaje en realidad solo aparece en el Evangelio de Mateo, y el resto de evangelistas simplemente se limitan a marcar el hecho de la traición, sin especificar el precio. Y por ello, Judas ha sido siempre el apestado del cristianismo, aunque ahora también los investigadores tienen una visión más amplia en la que basarse. Por ejemplo, unos papiros descubiertos en 1970 denominados el Evangelio de Judas. En estos documentos apócrifos, es decir, no reconocidos por la Iglesia, se nos presenta a un Judas que simplemente cumplía las órdenes de Jesús para poder ser crucificado y terminar su misión en este mundo. E incluso el manuscrito se atreve a decir que Judas era el seguidor favorito de Jesús. Sobre estas teorías yo no voy a emitir juicios de valor, pero como esto es un canal de cultura general y estos documentos se estudian en varias universidades, creo que es interesante que los comente aquí. La Biblia nos cuenta que Judas se arrepiente de la traición e intenta rechazar las monedas, pero los miembros del Sanedrín judío le obligan a aceptarlas. Aquí la Biblia nos da dos opciones. Según Mateo, compraría unos terrenos y ahí se ahorcaría, y según los Hechos de los Apóstoles, en esos mismos terrenos se tiraría de cabeza, partiéndose por la mitad, desparramando sus tripas. Está claro que Judas es un personaje imprescindible para el cristianismo, ya que sin él Jesús nunca habría sido crucificado. Ahora que sabemos un poquito más sobre él, os invito a que pongáis vuestra opinión en los comentarios. Ahora cambiamos de apóstol. Sería el turno de Bartolomé, llamado Natanael en el Evangelio de Juan. El Nuevo Testamento no nos cuenta mucho sobre él, ni los Evangelios ni los Hechos de los Apóstoles. Solo puedo contaros lo que dice la tradición. En los Hechos de los Apóstoles se reconoce que estuvo presente en la ascensión de Jesús al cielo después de la resurrección. A partir de ahí, los únicos datos que tenemos sobre él son los que han recogido diferentes iglesias locales, sobre todo del este de Europa y de Oriente. La más importante sería la de Armenia, de donde es patrón. La leyenda cuenta que él llevó allí el cristianismo, y el rey local estaba en contra de esa predicación. Lo mató degollándolo vivo, es decir, le arrancó la piel. Irónicamente, Bartolomé sería el patrón de los curtidores, los trabajadores del cuero. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen que es icónica de él, que sería él mismo sujetando su propia piel. La podéis ver en Roma, en la Basílica de San Juan de Letrán. Casi todas las fotos que vais a ver de esta ciudad son mías. Y si alguna vez hacemos una saga sobre el papado o sobre la civilización romana, tengo un gran archivo de donde tirar, pero eso ya es otra historia. Otra imagen famosa de Bartolomé la encontramos en la Capilla Sistina, donde Miguel Ángel se autorretrató en la propia piel de Bartolomé. Sus reliquias, es decir, sus restos mortales, se guardarían en dos sitios diferentes. La gran mayoría estarían en la isla Tiberina, una pequeña isla en el río Tíber, en Roma, y la cabeza estaría en la Catedral de Frankfurt. Aquí tengo una pequeña anécdota. Con 20 años recién cumplidos, hice mi primer viaje al extranjero, solo además, y fue a esta ciudad. Fui a visitar la catedral porque sabía que era de los pocos monumentos católicos que había en Alemania, ya que la gran mayoría de grandes catedrales eran de rito luterano. No es que tenga nada en contra de los luteranos, pero por lo general, a nivel artístico, los edificios católicos tienen más cuadros y más imágenes. Además de que sabía que ahí estaban las reliquias de un apóstol. Me fijé en cuál era el horario de visitas y fue poner un pie en la catedral cuando el párroco, de muy malas maneras y en inglés, como si supiera que yo era español, me dijo: «Español fuera, español fuera». Me puedo imaginar cómo sabía que era español, por la sudadera que llevaba. Muy amablemente le contesté que venía a visitar la catedral y al santo, y el cura, que creo que no es buen cristiano, lo que me dijo es: «En España tenéis a Jacobo. Si quieres ver un santo, vete para allá». Ha sido la única vez que me han echado de una iglesia, y todavía no entiendo el porqué. No dije ni mu. En ningún momento hablé ya que estaba solo.
Yo iba a pagar mi entrada si fuera necesario, iba a ser totalmente respetuoso, aun con 20 años yo ya era un amante de la historia. Además iba con pantalón largo. Dentro de la iglesia había gente en chándal. No entendí nada. En un principio pensé que a lo mejor me había confundido y era una iglesia luterana o de otro rito. Pero bueno, ahí queda esa anécdota, la única vez que me han echado en un templo y todavía no sé por qué. Cuando el cura alemán me nombró Jacobo, yo sabía que se refería a Santiago, pero no tiene sentido, ya que en Santiago a todo el mundo se le recibe con cariño, y además van miles de personas todos los años a verle. No sé cuántas personas saben que hay una reliquia de un apóstol en Frankfurt. Y esto siempre de forma teórica, ya que no se puede demostrar. Cuando hable de Santiago profundizaré un poquito más en este tema. Y creo que con Bartolomé ya hemos acabado por hoy. Espero que os haya sido ameno. Y si no pasa nada, en una semana tendremos ya el segundo capítulo. Un saludo y gracias por vernos.